estamos una vez más dándole a este proceso, a este caminar, que es un camino que presenta muchas adversidades, que requiere muchos componentes y como lo dice el tema del día de hoy, requiere, no es opcional, que nosotros nos alineemos con unas habilidades, con unas destrezas, con unas capacidades que nosotros las podamos fortalecer todo el tiempo. Hablar del tema del día de hoy va a ser muy importante y va a ser muy interesante y les voy a decir por qué. Siempre he planteado que el proceso de la fundación, el proceso de la institución tiene una caducidad. Yo le digo a los muchachos, nadie está fijo, ni siquiera como director me siento fijo en un proceso de recuperación, ni siquiera como director me siento fijo. Yo le digo a los muchachos, la vida y la dinámica de las instituciones rota demasiado. Incluso rota tanto que uno ve que los grupos están rotando demasiado, entrando, saliendo gente, entrando, saliendo gente. Sé que los directores viven esa realidad donde el personal, incluso el personal es flotante, es transitorio. Pero también tengo que reconocer algo y tengo que entender algo y tengo que asumir algo. O sea, como les decía, el proceso de la fundación tiene una caducidad. El proceso de la vida es más largo y hay muchachos que ya tienen ciertas habilidades, ciertas, digamos, capacidades para enfrentar el proceso en la fundación. Yo siempre me decía, uno se mecaniza tanto que uno ya se conoce toda la dinámica y la estructura de la fundación. Muchos son expertos en conocer la estructura de la institución, de las fundaciones. Ya muchos saben, Leonardo, por aquí lo veo. Ah, no, ya sabemos cómo es donde Leonardo. Matías, ya sabemos cómo es donde Matías. Ya sabemos cómo es en Vencedores. Ya sabemos cómo es la dinámica ya donde Harold Lazo. Ya conocemos la dinámica, qué sé yo, quiénes más están por aquí, no sé, Huellas, no sé. Nosotros pertenecemos a una asociación y cada fundación tiene una metodología y es respetable. Hay muchachos que se han acoplado a ciertas dinámicas institucionales y las conocen y las saben y responden. Oiga, hay muchachos con demasiadas capacidades que yo le digo, a las fundaciones llegan personas con demasiadas capacidades, con demasiadas cosas. Sobrevivieron a la olla, sobrevivieron a lo malo, sobrevivieron a lo destructivo y le pueden hacer frente a esto y a más. Pero también tenemos que reconocer que nosotros a veces, aunque sabemos el proceso de la fundación, hay otro proceso que es el proceso de la vida. Y hay muchachos que superan el proceso en la fundación, logran sostenerse un año, año y medio, 2 años, logran estar el tiempo que se requiere. Y eso es una parte de la recuperación, es una parte de la rehabilitación, de la restauración y de la resocialización. Pero hay unas habilidades que aunque se aprenden en la fundación, que usted las potencializa y las ajusta, van a ser unas habilidades para la vida. O sea que en conclusión, uno es el proceso de la fundación y podríamos decir otro es el proceso de la vida. Muchos sacan adelante el proceso de la fundación, pero el proceso de la vida los atropella. El proceso de la vida muchas veces los hace devolver al proceso en la fundación. Y muchos se la pasan en ese van y vienen. Y muchos se la pasan, de hecho, hasta en ese círculo vicioso porque la vida los atropella. Entonces es importante aprender a vivir. Quizá esto lo han escuchado ustedes muchas veces. Quizá esto está planteado de muchas maneras, pero necesitamos seguir fortaleciendo esas habilidades, canalizándolas, direccionándolas, ejecutándolas
de la mejor manera para que la vida, ojo, voy a ampliar el concepto de la fundación. El concepto de la fundación debe ir más enmarcado hacia la vida. Y entonces, por allá la organización, ahorita voy a hablar de eso un poco, por allá la Organización Mundial de la Salud, es la Organización Mundial de la Salud por allá en los años 90, por allá en el 90 y algo, 93, empezó a plantear y empezó a hablar de este concepto de las habilidades para la vida. Y hay unas habilidades personales, sociales, laborales, que son importantes y empezaron a sacar material, empezaron a sacar una pedagogía, empezaron a ilustrar los países, los gobiernos. Y es un ente que todos los países están obligados a fortalecer los conceptos que ellos emiten porque son para mejorar la calidad de vida. No solamente están enmarcados en el campo de la salud, porque nosotros somos de alguna manera las enfermedades de la drogadicción tiene que ver con salud. Nuestra enfermedad tiene que ver con salud también, pero entonces lo fortalecen con educación, lo enriquecen, lo fortalecen o ayudan a sanar o a erradicar el problema con educación, con cultura, con temas sociales, con todo lo que enmarca la vida. El concepto de la vida se ha perdido mucho. Yo me voy a detener un poquito ahí en la palabra vida, para la vida. Ahora también vamos a hablar un poquito de la palabra habilidades o capacidades. El concepto de la vida está muy deteriorado, está muy afectado y usted lo puede evidenciar. ¿Por cuánto matan hoy en día a una persona? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Por cuánto matan hoy en día a una persona? Por 100.000 pesos. Por nada, apóstol. O sea que el concepto de la vida está muy decaído. El concepto de la vida está muy distorsionado. Hoy en día, aún nosotros mismos, ¿cómo arriesgamos la vida? ¿Cómo se arriesga la vida? ¿Cómo usted por el campo de la drogadicción, usted pone en riesgo su vida? Y por eso le digo, el hecho de la vida no es que usted respire. El hecho de la vida no es que usted esté allí sentado. No, yo estoy vivo, gracias a Dios. No, me salvé de tal accidente, me salvé de tal situación, me salvé de la calle, me salvé de los tiros, me salvé de las puñaladas, me salvé de los enemigos, me salvé de las deudas, de todo lo que implica muchas veces el estilo de vida del adicto. Eso no implica, yo puedo estar vivo, pero ojo, puedo estar vivo, pero no es garantía que yo sepa vivir ya, que yo tenga esas habilidades ajustadas, incorporadas y que yo pueda decir, estoy listo para la vida. Lo ideal es que la fundación lo está preparando a usted para que usted viva. Porque si usted está condicionado, ojo, si usted está condicionado, si usted todavía tiene dependencia a la sustancia, dependencia a la droga, dependencias, usted no está viviendo, está vivo, por decirlo así. Usted va al médico y le pone un aparato y ahí muestra sus signos vitales. De esas habilidades no es de las que vamos a hablar, no discutimos que todos tenemos en nuestro ser un instinto de supervivencia, de sobrevivencia. Muchos saben sobrevivir. Usted sobrevive en la olla, usted sobrevive en una residencia, usted sobrevive en ambientes tan hostiles como son los que nos dejan la droga, otros sobrevivieron en la cárcel, otros han sobrevivido a una cantidad de cosas, hasta de enfermedades, de limitaciones, de deformidades, de laceraciones. Hemos sobrevivido. Una cosa es sobrevivir. Otra cosa es vivir, muy distinto. Y ese milagro se está dando en la fundación. La fundación, en medio de las
dificultades, en medio de las circunstancias, en medio de los conflictos, en medio de los faltantes, te quiere devolver a ti, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, le está devolviendo a usted, le está trabajando a usted esas habilidades, lo está preparando a usted para que pueda vivir. Estamos vivos, pero todavía no hay garantía de que sepamos vivir, de que tengamos esas habilidades personales, sociales y aún laborales para saber enfrentar nosotros, para sabernos desempeñar. Y ese es el proceso que usted está viviendo en la fundación, recuperando, fortaleciendo, ajustando, alineando ese concepto, ojo, para la vida. Miren, antes de llegar allí, yo no sé, pero el tiempo de antes, los abuelos, en el tiempo de los abuelos y de ahí para atrás, ellos eran más sensatos, había más sabiduría en ellos y ellos le enseñaban a uno a pensar para la vida. Voy a colocar un ejemplo, pero ojalá no me lo vaya a malinterpretar, es para hacerme entender. Yo no sé si usted antes, las abuelitas, pero yo lo veía y lo oí y lo he oído muy someramente, le decían a uno, aprenda a estudiar y a trabajar para que el día de mañana no dependa de otro. No sé si ustedes veían en la época de antes, aprende a hacer sus cosas bien y lo formaban a uno al punto que de hecho las familias en ese entonces eran más grandes, eran más importantes, ¿ya? Había más habilidad, incluso las familias eran de 10 hijos, de 12 hijos, de 15 hijos, de 6, 8 hijos, y todos salían adelante, y todos llegaban lejos, y todos tenían muy bonitas familias. Hoy en día hemos disminuido las habilidades para la vida, que 1 o 2 hijos y la casa es un caos. En esa época eran 10 hijos, 12 hijos, se lavaba a mano, tocaba lavar a mano, se cocinaba en estufa de gasolina o en estufa de, alguien me ayuda, los mayores, había una cuestión que se llama eso, candela. Petróleo. Petróleo, es correcto, y eso era yo me acuerdo tanto que eso se destapaba y eso abajo tenía como unas mecheras, ¿ya? Y les tocaba más duro a las familias, el trabajo, más esfuerzo. Y hoy en día, y uno veía que esas familias, aunque eran numerosas, salían adelante. Y de eso queda muy poco. Ese contexto ahora es muy poco, ¿ya? Ahora 1 o 2 hijos y hay menos habilidades de sacarlos adelante, ahora son más vulnerables, o sea, ahora saben vivir menos, ahora son más dependientes a ciertos factores, no son dependientes, son dependientes o por decirlo dentro de la droga, codependientes. Ahora se les dificulta vivir. Ahora, si no es bajo la sombra, no asumen una responsabilidad. Si no es con mamá toda la vida ahí, no pueden desempeñarse, no pueden ser funcionales, no pueden salir adelante. Entonces, miren, a uno le decían, aprenda esto para que el día de mañana no sufra. Y le decían a uno en todos los contextos, los abuelos, los mayores, los adultos, aprenda a trabajar, usted tiene que ser berraco para que no sufra de nadie. A las mujeres le decían, estudien, prepárense, salgan adelante para que no dependan después de un tercero o de un esposo y se tengan que aguantar cosas por eso. Miren, la recuperación es fortalecer estas habilidades, es estructurarlas lo mejor posible mientras usted esté en la fundación para que cuando usted salga aprenda a vivir. Quizá muchas veces la dinámica de la vida, y ahí muchos se frustran emocionalmente, muchos tienen conflictos, porque la dinámica de la vida muchas veces no es como nosotros la queremos.
cuando usted llega a la fundación y le toca que asumir unos roles, unas actividades y unas funciones que a ustedes no les gustan. Y muchos todavía chocan con eso. Muchos todavía no han aprendido a vivir. ¿Por qué? Sobreviven y tiran aguante en la fundación porque hay unas normas, porque hay unas disciplinas, porque hay unos castigos, porque hay unos condicionamientos, porque hay unos refuerzos psicológicamente hablando, donde si usted no cumple, y eso lo hemos planteado, una acción tiene unas consecuencias. Entonces te quitan visitas, te quitan llamadas, pero eso no es garantía de que usted esté viviendo. Usted puede estar allí enmascarado, cumpliendo, pero no desarrollando esas habilidades para ir y enfrentar todo lo que usted posteriormente tiene que salir a enfrentar. Yo le digo a los muchachos en la fundación, la calle está dura. De verdad que la calle, en el campo de la drogadicción, la calle está dura. Y yo no sé cómo quieren salir unas personas a enfrentar la vida, a enfrentar la calle, a enfrentar una realidad sin tener esas habilidades. Por eso, en el tema de la Escuela de Sabios es habilidades para la vida. Y yo reviso, son 10 habilidades para la vida. Yo las reviso y yo hago un análisis de cada uno de los conceptos de las habilidades para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, han planteado 10. Vamos a trabajar sobre esos 10 temas, o sea que vamos a tener buen tema. Posiblemente esta semana y el resto de la siguiente semana vamos a hablar de las habilidades de la vida. Y yo analizo esos puntos, lo que determinan y lo que dicen, y le puedo asegurar que en todas siento la necesidad de seguir trabajando. Mire, muchos de los problemas de la drogadicción y del camino de la droga tienen que ver, ¿por qué? Porque nosotros a veces se nos olvida, le voy a hablar solamente del primero, todavía no lo voy a desarrollar. Quiero hacer como una introducción. La vida a veces nos queda grande. Esas habilidades para la vida, hay un concepto que se llama el autoconocimiento. El autoconocimiento. Y a veces nosotros pasamos por alto. Nosotros a veces pasamos de largo y se nos olvida quiénes somos. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de lo bueno y de lo malo? Yo sé, en el campo de la droga, mis debilidades, mis falencias. Por eso siempre nos invitan a examinarnos. Psicológicamente le enseñan a uno a hacer una introspección y también terapéuticamente hay unas metodologías que le enseñan a uno a hacer el inventario moral diario. Un inventario, un análisis. Hay metodologías en las fundaciones que usted cada hora tiene que escribir lo que se está moviendo en usted. Usted sabe lo que tiene. Si usted sabe lo que tiene, si usted se conoce, usted no va a subestimar. Usted no se va a negar, no se va a rehusar a trabajar en esas habilidades, porque es que usted se conoce. Una persona con falencias, una persona débil, influenciable, con errores, una persona explosiva, una persona que tiene un monstruo allá adentro, que a veces está domado, pero ahí está ese monstruo. Yo le digo a las personas, trabajamos con Dios, pongo a Dios por delante en todo, pero no porque sea ni fanático ni porque sea santo, solamente que sé que si Dios está allí, mis monstruos, mis ímpetus y mis impulsos de alguna manera están dominados tanto por Dios y tanto por los conceptos. O sea que esa va a ser una habilidad, saber detectar qué se está moviendo, qué lucha está teniendo usted en este momento y qué lo está queriendo usted sacar del camino. ¿Qué controles? En mi época le decían a uno, le están moviendo controles. ¿Qué le está moviendo a usted? ¿Cuál es el piso que tiene en este momento usted movido?
¿Qué lo quiere sacar a usted en este momento, como decimos, del ruedo? ¿Qué se le está moviendo, mamá? ¿Usted realmente está mirando qué se le está moviendo a usted? ¿Qué piso, qué tapete se le está moviendo a usted? ¿Qué se le está moviendo? ¿Qué se le está desencarrilando? ¿O qué se le ha desencarrilado realmente a usted? ¿Lo tenemos identificado? Vamos a seguir hablando de eso, pero sin antes hablar de que son 10 habilidades para la vida, de que esto es un lineamiento que no solamente en las fundaciones, en las empresas, en los entes educativos, en los entes gubernamentales, todas las esferas, en todas las esferas que las personas quieran tener mejores expectativas de vida, mejor calidad de vida, consciente o inconscientemente trabajamos habilidades para saber vivir mejor. ¿Usted quiere salir de la fundación a vivir cuál vida? La vida que le enseña la norma, que le enseñó el tratamiento en la fundación. Yo le digo a la gente, una cosa es la vida que yo a veces me había idealizado, otras cosas es la vida que más me conviene a mí, que es la que me enseñó en la fundación. La vida de los buenos hábitos, la vida de las buenas costumbres, la vida donde me va a sacar adelante. Entonces, hasta aquí, antes de llegar a los puntos de las habilidades para la vida, yo quiero decir, nuestra vida nos había quedado grande. Nuestra vida se había vuelto ingobernable. Por eso lo ideal es potencializar esas capacidades para que nosotros podamos aprender a vivir. Y si a veces, en la primera veces venimos rajados, autoconocimiento, manejo de emociones y sentimientos. Yo ahí veo que ya vamos tan fregados, manejo de la tensión y del estrés, comunicación asertiva, empatía, relaciones interpersonales, manejo de conflictos, resiliencia, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico. Yo nomás, son 10. Hablar de la primera, hablar de la segunda y hablar de la tercera ya me confronta durísimo. Autoconocimiento, manejo de emociones y sentimientos. Creo que ahí ya estoy de que quiero acabar. Y tercero, manejo de la tensión y el estrés. Yo le decía esta mañana a los chicos, sin saber el tema, este tema lo plantearon, alguien lo planteó en el grupo de WhatsApp y sin saber el tema yo le decía a los muchachos que el proceso de la fundación, una de las cosas que nos enseña es aprender a vivir bajo presión. En la fundación hay presión y hay personas que no están acostumbradas y no están habituadas a vivir bajo presión. Y la intención, gordo, espérame que me llegó aquí hay personas, ya gordo, ya sí, gordo, ya papito, ya. Espéreme que aquí que me llegó un espectador, me dice que sí, que está buena la escuela, que siga así, que sigamos hablando del tema, que le interesa, ya papito, yo sé que sí, yo voy a tomar hasta el computador. Entonces, ya. Vea pues. Entonces, hay ciertas cosas, la mascota, hay ciertas cosas, tengo 7, por cierto, 7 son los acompañantes entre gatos y perritos de la casa. Entonces, es aprender a desarrollar esas habilidades, aprender a vivir y el manejo de nosotros. No sabemos vivir bajo presión. Hay muchachos que se frustran. Hay muchas personas que se quieren suicidar hace muchos años. La presión de la vida ha llevado a que los índices de suicidio se reduzcan. Por eso uno ya ve niños de 6 años, 7 años, 8 años, que la presión de la vida, la presión de las circunstancias, cosas difíciles que tenemos que enfrentar. No, vea, la vida es dura, la vida es dura. Y muchos de nosotros nos rajamos allí y muchos de nosotros como nos rajamos en el proceso de la vida, pues la droga está esperando que nos rajemos allí para decirnos, mira, es más fácil
vivir dependiendo de esto para que olvides los problemas de la vida. Entonces, voy a darle la palabra, no sé quiénes de los directores están allí, hasta aquí no sé, quiero hacer esa introducción y ya para que entremos a mirar cómo estamos de pronto frente a esas habilidades, que hagamos un análisis y que hagamos un examen de cómo nos está yendo frente a esas habilidades que son importantes para saber vivir, para saber desempeñarnos, tanto en lo personal, tanto en lo social y tanto en lo laboral. En esas relaciones interpersonales, cómo estamos en cada uno de esos conceptos. Yo se los voy a describir con más calma. De hecho, ahorita los podemos apuntar en el chat. Entonces, no sé quiénes estén por allí, los directores, quienes quieren aportarle al tema, y no sé si hasta aquí me he logrado hacer entender si es necesario que usted y todos entendamos que son habilidades. La recuperación es recuperar unas habilidades para sabernos desempeñar en la vida. Es tener unos recursos donde vamos a tener que enfrentar el estrés, los miedos, las angustias, donde vamos a tener que enfrentarnos a nosotros mismos. Yo sé que si yo no me tomo la terapia, si yo no me tomo la cristomicina, si yo no sigo unos lineamientos, me conozco tanto que el día que me salga de los pasos, de las normas, de los lineamientos de la recuperación, me conozco tanto que me da susto, me da miedo. No de pánico, sino de temor reverente, que el día que yo deje de aplicar en mi vida algunos de los factores de protección, me conozco tanto que el día que me subestime y me sienta confiado y me sienta producto terminado, dice la primera habilidad, autoconocimiento, el día que me confíe, vea, yo le digo a los muchachos, aún hasta muchas veces los he regañado, y dicen, no se confíe, mijo, el que baja la guardia, el que entra en zona de confort, está subestimándose y se le está olvidando qué animalito, qué monstrico lleva por dentro. Y todos de alguna manera hemos vivido desenfrenados en la vida, desordenados en la vida, descontrolados en la vida. Por eso no podemos subestimarnos, y todo el tiempo tengo presente que el día que nos aflojemos, el día que nos permitamos X o Y situación, vamos a estar en riesgo, vamos a estar en riesgo. Esas habilidades es no solamente para enseñarnos a vivir, van a proteger, nos van a blindar, nos van a cuidar, va a ser nuestro seguro, como los que juegan parqués, tienen su seguro allí. Y cuando usted está en seguro, pues hombre, así venga otro, no te puede tocar. Así tenemos que aprender a vivir, asegurados. Nosotros, el juego de la drogadicción es como el juego del parqués. Salte de seguro en seguro, porque si usted no está asegurado, pues esas habilidades y son presentes todo el tiempo, nos las están midiendo, todo el tiempo nos las están zamarreando. Si usted no aprende a jugar de piedra en piedra, de seguro en seguro, y lo cogen mal parqueado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo cogen mal parqueado? Vea, la vida se le va a complicar, la vida se le va a enredar. Entonces es muy importante, y la rehabilitación yo no la he entendido solamente como deje de consumir, deje de fumar, deje de soplar, te hace esto, te deja como una calavera. No, la recuperación es simplemente volver a recuperar unas capacidades para nosotros saber enfrentar los obstáculos que nos pone la vida, los retos y los desafíos que nos pone la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién de los directores quiere plantear o quiere añadirle a los temas, o alguno de los padres también, el proceso de la Fundación 1, el proceso de la vida oro, que a veces el que nos arrolla es el proceso de la vida? Aún haciendo bien el proceso de la fundación, el proceso de la vida nos arrolla. Por eso usted tiene que estar concientizado que mientras usted está en la fundación, en una individual, en una dinámica, en una terapia, en una charla, en una confrontación, en una expresión de sentimientos, toda la dinámica que tenga la fundación en la que usted se encuentra, de saber esperar, de saber aguantar, de darle manejo a esas emociones y a esos sentimientos. Cada quien tendrá la manera de darle manejo a sus sentimientos, pero los sentimientos son bonitos, pero mal manejados hacen mucho daño.
Es más, son uno de los puntos por los que más se pierden los procesos, por el sentimiento, por el sentimentalismo, pobrecito, qué pesa, por ahí viene la manipulación, por allí podemos salirnos por la tangente, por no asumir la responsabilidad, o sea, por no trabajar en las habilidades. Entonces, es importante tener presente estos conceptos, ojo, que van a ser para siempre. Muchas personas no ven el tratamiento para la vida. Esto es un tratamiento para la vida y muchos quieren tener un tratamiento por un tiempito nomás, por un mes, 2 meses, 3 meses. Si mucho, terminan el programa en la fundación, conmigo son 18 meses, otros terminan el programa. En fin, y respetamos la metodología de las diferentes instituciones, pero a usted se le olvida muchas veces que el programa suyo es para la vida. El día que usted se le olvide que el programa es para toda la vida y usted afloje en una de las habilidades, usted afloje en algunos de los factores de protección, ese día usted está diciendo, entre comillas, diciendo no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir. Y cuando digo no quiero vivir, estoy haciendo referencia no solamente a dejar de respirar o de tener unos signos vitales, sino cuando no quiere vivir, es las expectativas de vida que usted necesita, las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Todos tenemos derecho a tener, no solo a vivir, sino a tener unas buenas expectativas de vida. Y si usted dice no quiero vivir, si usted afloja y cede, pues ¿quién está esperándolo a usted? En este contexto de la fundación, ¿quién lo está esperando a usted cuando no quiere vivir? La droga. La droga es su escape. La dependencia A. Y allá pues uno se refugiaba, allá uno se escampaba, allá uno se sentía así estuviera mueco, en el fondo era feliz y la vida de nosotros terminó girando en torno a esa dependencia de la drogadicción. Ahora las habilidades que estamos fortaleciendo es para que tengamos la necesidad de vivir. Claro, necesitamos vivir, no sobrevivir, vivir, pero no dependiendo en nuestra vida. No necesitamos la dependencia de eso, porque si no, pues obviamente no estuviéramos fortaleciendo el concepto de las habilidades de la vida. Estar condicionado a la droga no es vivir, pero usted ya vive porque no está condicionado a eso, pero hay que seguir trabajando unas habilidades. ¿Cuándo? Siempre, no el año y medio, los 6 meses. ¿Cuándo hay que trabajarlas? ¿Cuándo tenemos que parar de trabajar? Usted no se puede cansar de trabajar estas circunstancias. Miren, yo veo que hay personas que se enredan y se frustran. Yo ya estoy acostumbrado a vivir bajo presión. El despertarse y el acostarse en la fundación es una dinámica a veces de presión, de manejo de emociones, de identificar cosas, autoconocimiento. Estoy hablando de los primeros 3 puntos: autoconocimiento, manejo de emociones, manejo de estrés. O sea, yo le digo presión de la tensión y el estrés. Para mí, esa es la dinámica de la fundación. Eso enmarca la fundación. Autoconocimiento, identificar defectos de carácter, fallas, actitudes, identificar el manejo de las emociones, que es un tema álgido, lograr identificar también esa presión. Esa es la dinámica de la fundación. Pero la fundación nos está enseñando ese curso. ¿Por qué? Porque cuando usted esté en la casa, cuando usted vuelva al ámbito social, al ámbito laboral, al ámbito familiar, al ámbito que le exige estar fuera de la fundación, usted va a tener que seguir dándole manejo a lo mismo. Autoconocimiento cuando usted le está moviendo los cables, cuando lo están jalando de la olla, cuando lo están incitando, cuando internamente a usted le quieren desajustar los pensamientos, cuando tiene algún tipo de ideas alejadas a la realidad. Emociones, es que usted no va a vivir solo, va a tener a su mamá o su familia y allá van a haber dificultades. Va a tener pareja, va a tener hogar y van a haber dificultades. Y si hablamos de presión, ¿cómo es la dinámica de la calle o la dinámica social? Así, al punto que la gran mayoría de nosotros no nos alcanza el tiempo.
Yo le digo a los muchachos, nosotros terminamos el día y nos quedan 10 cosas pendientes. Al otro día arrancamos con lo que nos quedó pendiente y los que nos tiene el nuevo día. Y así nos la pasamos, terminamos el día y no concluimos las tareas. Y es una dinámica así. El que se vaya quedando no sirve. Y así. La dinámica es tan acelerada que vive el ser humano a nivel de salud mental que el ser humano no tiene ni la capacidad de esperar un semáforo de 30 segundos. El ser humano vive tan acelerado y tan agitado que todo tiene que ser inmediato, rápido, ágil, dinámico. Es una dinámica global que todo funciona así. Una carta antes para enviarla de un país a un país se demoraba hasta una semana y un mes en llegar y tocaba que tener esa espera, ese manejo. Ahora con un solo botón llega. ¿De acuerdo? Entonces vamos bien hasta aquí. No sé, por allí veo a Leo, no sé si está Luis, si está el pastor Ricardo también y algunos de los directores que quieran hablar del tema. Buenos días a Sofute, buenos días Apóstol, buenos días a todas las fundaciones allí sentados. Buenos días. Yo tengo, yo tengo aquí, Apóstol, comunicación asertiva, relaciones interpersonales y manejo de problemas y conflictos. Entonces, yo como paciente, como usuario, sin darme cuenta, estoy estudiando esto. ¿Y cómo estudio esto? Digamos, cuando me pegan un grito, que a nadie le gusta que lo griten, cuando me colocan normas, ¿sí? Cuando me colocan tareas, cuando me dicen que un tiempo, ¿no? Bueno, el apóstol no lo nombró, pero es que esto es engorroso, ¿no? Porque hay que hablar del tiempo, ¿no? Yo cómo cojo habilidades, cómo cojo habilidades, si me voy a quedar un mes en una fundación o 2 meses. Entonces, para yo poder llegar allá a manejar habilidades, como dice el apóstol, yo debo tener un tiempo prudente, ¿no? Entonces, para ser psicólogo, 5 años, para ser ingeniero de sistemas, 5 años, para ser ingeniero civil, 5 años, para ser médico es un poquito más porque son 5 de medicina y 4 de psiquiatra. Ah, el que quiere ser médico y psiquiatra, entonces el médico como son 5 años, pero el médico debe estudiar toda la vida porque las enfermedades van cambiando y las medicinas van cambiando. Entonces, para poder llegar allá, yo debo tener una buena voluntad y un poder de escucha. ¿Cómo voy a tener escucha si estoy rebelde? Porque para entrar a un programa de que yo quiera cambiar mi vida, yo no debo entrar a ese programa porque perdí a mi novio o porque perdí a mi novia. Yo no debo entrar a ese programa porque me calenté en el barrio. Yo no debo entrar a ese programa porque pues perdí las llaves de la casa. O de pronto entrar a ese programa porque perdí las llaves de la casa, sí. O que porque me ofrecieron un viaje a Estados Unidos o a España, ¿no? Pues esos pasajes aéreos son carísimos, ¿no? Entonces yo debo entrar a arreglar mi vida es porque yo soy hijo del rey. Yo debo entrar a este programa porque yo merezco vivir bien. Yo merezco vivir bien. Entonces, ¿por qué la vida tan dura? Digámoslo así, la vida tan dura, ¿por qué un conflicto? ¿Por qué un regaño? Porque precisamente por eso, porque las cosas fáciles, yo pienso, niños y niñas, que las cosas fáciles nos dejaron fue consumo, ¿no? Y que hay que luchar por algo, ¿no? Luchar por algo. Ser mamá no es fácil y no hay un manual. Y ser mamá es algo que es costoso en la cuestión de que cómo se comporta, empezando por el marido o la esposa, ¿no? ¿Qué esposo nos tocó o qué esposa nos toca? También si yo he sido consumidor, también quiero decirte algo, las sustancias psicoactivas son aprendidas y adquiridas, aprendidas y adquiridas. Adquiridas por los genes, entonces yo te quiero decir desde mi corazón que hay que estar pilas con los hijos, porque si son adquiridas, pues ellos son drogos desde que están en el vientre de la madre.
Y adquirida es cuando yo me reboto, y adquirida es cuando yo soy rebelde. Mis padres no me han dado mal ejemplo de sustancias, y yo salgo un poco rebelde, salgo un poco cuestionando todo, y entonces de un momento a otro me pueden brindar la sustancia, y eso es aprendido, ¿no? Entonces las habilidades decíamos que las habilidades eran sociales, las habilidades en la comunicación asertiva, las habilidades en las relaciones interpersonales y el manejo de problemas y conflictos. Las habilidades eh, cognitivas, las habilidades cognitivas son autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico, ¿no? Entonces eso es lo que yo estoy aprendiendo en Proyectando Generaciones. En Proyectando Generaciones el apóstol hablaba de metodologías, y todas las metodologías no son malas, ni algunas son buenas, no todas son buenas. Es dependiente de usted cómo adquiere su responsabilidad. Es dependiendo de usted si usted quiere triunfar, ¿cierto? Yo quiero triunfar, pero soy crítico. Yo quiero triunfar, pero me levanto a la 1 de la tarde a pedir desayuno y almuerzo. Yo quiero triunfar, pero mantengo es peleando. Yo quiero triunfar, pero mantengo es cuestionando. Yo quiero triunfar, pero yo quiero vivir bien, pero vuelvo y te repito, me levanto a las 11 de la mañana a pedir el desayuno, ¿no? Entonces lo de cuestión de habilidades, yo te lo decía allí, que tú lo estás haciendo sin darte cuenta. El solo hecho de estar sentado en esa silla rimas, que no te gusta esto, que no te gusta lo otro, que no me gusta, que esta persona no me gusta, sin darte cuenta estás trabajando. Por ejemplo, yo veo a toda esta gente como colocando cuidado. ¿Ves? Sin darte cuenta estás trabajando responsabilidad. Sin darte cuenta estás trabajando humildad. Sin darte cuenta estás trabajando paciencia. Sin darte cuenta estás trabajando tolerancia. Porque esa es la verdad. Pero es que muchos escuchamos una vocecita que dice, no, que esto no sirve para nada, no, esto. Ese es el diablo. Ese es el diablo que te quiere, que te quiere romper. Ese es el diablo que necesita verte arrodillado. Yo estuve arrodillado por 22 años. Para los que no me conocen, yo consumí 22 años donde hice llorar a mis padres, donde boleteé a mis hermanos, donde boleteé a mis padres con sus hermanos, o sea, con mis tíos, boleteé a mis padres con los vecinos, boleteé a mis padres a nivel social. Entonces yo debo asumir porque digamos, dicen que habilidades, ¿no? Porque yo también adquirí una habilidad para el consumo, ¿no? También. Entonces es lo que llaman aprender para desaprender, ¿no? Entonces se necesita un estudio. Y créalo usted, que yo no diría que se llama Fundación Proyectando Generaciones. Yo le colocaría Universidad Proyectando Generaciones. Porque lo que estás aprendiendo allí no te lo enseñan en el ICES, y no te lo enseñan en la Santiago de Cali, no te lo enseñan en la Universidad Libre. ¿Y quién es el decano? Pues el decano en este caso sería el apóstol, el decano sería Diego, el decano sería Felipe, el decano sería toda esta gente que lo hace con amor, que lo hace con buena voluntad, ¿cierto? Y además yo quiero decirte una cosa, que ellos te están enseñando es para que seas libre para toda la vida. O sea, que adquieras una habilidad, que tú salgas de Proyectando Generaciones y no vuelvas a consumir. O sea ¿por qué el apóstol lleva como 21 años, 22 años? Porque Luis Vitrago lleva 26 años, creo que lleva 26 años, porque aprendieron habilidades, porque se dejaron llevar, porque trabajaron humildad, trabajaron paciencia, trabajaron tolerancia. Lo que yo veo por esta pantalla son personas que están allí sentaditas, y qué rico, mira todo lo que estás trabajando, ¿no? Porque no falta el compañero, no falta el diablo que se te mete y te dice, no, aquí no pasa nada. Y realmente lo que no pasa nada es conmigo mismo, ¿no? Es la verdad. No hay colegios malos, no hay universidad malas. El mal estudiante, el mal hijo he sido yo. Entonces yo tengo que estudiar, ¿no? Digamos, si usted tiene un psicólogo en la fundación, qué rico, hay que aplaudirle, ¿no? Pero qué rico que usted está estudiando, porque yo siento para mí que sentarse allí para desaprender es un estudio, ¿no? Es un estudio. Para adquirir habilidades, como decía el apóstol, es otro estudio, por así decirlo.
¿Por qué otro estudio? Porque debo dejarme llevar debo dejarme llevar en algunas cosas, y hay otro escenario donde usted debe hablar de sus cosas, porque el apóstol también lo dijo. Debemos hablar de lo que nos dañó, debemos hablar de lo que sentimos. Usted no puede permanecer callado en esas sillas rimas. ¿Cuántos meses llevas sin hablar? 6 meses, imagínate. Cuando hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Entonces, todo esto para mí es un estudio. Y esa buena voluntad que usted tiene ahí sentada es de aprender, es de aprender. Porque cuando tú salgas de Proyectando Generaciones, cuando tú salgas de Milagros, cuando tú salgas de La Última Milla, cuando tú salgas de todas estas fundaciones, tú sales como un psicólogo. Tú ves cuando tu mamá está un poco alterada, tú ves con un hermano que no consumió, lo ves como sudando frío, y ahí donde usted no va a intervenir. Usted, solamente su hermano por respeto, o su hermana por respeto, le dice: ve, háblame. Entonces, mira, ya empezamos a ganar respeto. Y además el ejemplo arrastra. No es la boquilla, no es de estar hablando, es tu ejemplo, porque tú, si date cuenta, vas a empezar a tener buenos hábitos, vas a tener habilidades para superar. ¿Por qué la habilidad? La habilidad es para superar contratiempos, la habilidad es para agacharle la cabeza a un hermano o al papá que se equivoca, porque los padres también se equivocan, las mamás también se equivocan. Entonces, todas estas habilidades y todas estas cosas empiezan por esta silla de rimas. Y esa silla de rimas sí que reeduca, y esa silla de rimas sí que nos invita a salir adelante, ¿no? Entonces la invitación es a dejarse llevar. La invitación es a aprender, la invitación a adquirir habilidades. Mire que yo voy a terminar este programa, apóstol, con una frase que no es mía, pero espero que usted la grabe, ¿no? Que el entrenamiento sea tan fuerte para que la batalla sea un descanso. Que el entrenamiento sea tan fuerte que la batalla sea un descanso. ¿Y a dónde está el entrenamiento fuerte? En el apóstol, en Diego, en Felipe, en toda esta gente que quiere ayudarte, en toda esta gente que te quiere colocar normas. ¿Por qué nos colocan normas? Porque a mí me quedaron grandes. ¿Por qué me colocan normas? Porque yo pasé por encima de ellas. Entonces yo tengo que volver a aprender, yo tengo que volver a aprender. Y qué rico volver a aprender. Qué rico. Entonces, mira, tú sin darte cuenta vas a salir un profesional de allí, de esa universidad. Recuerda, Universidad Milagros. Recuerda, Universidad Proyectando Generaciones. Recuerda, Universidad El Legado de Harold Lazo. Son puras universidades, hermano. Gente que nos quiere ver bien. Los quiero mucho. Gracias, Apóstol, por darme la oportunidad. Gracias por este programa tan hermoso y tan maravilloso. Que mi Dios los bendiga, y ánimo, y para adelante. Gracias, Apóstol. No, así es, Leo. Esa es la idea y esa es la intención, y ese es el trabajo que estamos haciendo aquí en este momento en la Fundación, en las diferentes instituciones. Por eso esto es a nivel mundial, ¿ya? Esto se enfoca en todo lado. Necesitamos fortalecer, aprender a vivir. Si ustedes ya supieran aprender a vivir, a usted ya se le hubiese olvidado aprender a morir. Yo no me daba cuenta cuán daño me hacía, cuánto me destruía por la sustancia, cuánto destruía a las personas, cuándo hacía daño. Mire, si tiene que ser uno tan cuidadoso con la vida que uno a veces hiere, hace daño, y yo puedo decir, yo llevo años de sobriedad, pero a veces uno inconscientemente, uno puede en la vida afectar o afectarse también. Entonces ahí estamos en ese proceso que es largo. O sea, tenemos que irnos preparando porque el camino que tenemos por delante es bastante largo, y nosotros no podemos pretender que tan rápido vamos allá a solucionar eso. Entonces, por allí en Milagro levantaron la mano. En Milagro levantaron la mano. Sí. Alberto, buenos días, familia. Desde Milagro queremos dar un aporte porque realmente nos interesa mucho aprender a adquirir habilidades, eh, porque realmente nos estamos capacitando, ¿no? Eso que es estar acá es empezar a capacitarnos y a recibir habilidades, ¿no? Tenemos que tener disposición, porque si no tenemos disposición no vamos a adquirir nada, ¿no? Tenemos que estar dispuestos y someternos a la norma en regla para adquirir aquellas habilidades, ¿no? Ese es mi aporte, ánimo y para adelante.
Muchas gracias, compañero. Miren, les decíamos, si no sabemos vivir, nosotros, por decirlo así, si se puede llamar vida, perdóname la redundancia, quiero hacerme entender, si no sabemos vivir, entonces nosotros aprendimos fue a morir, a autodestruirnos. Estas normas y estos planteamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud, que enseñan la ciencia, la psicología, todos los campos interdisciplinarios y todos los campos que tienen que ver con el comportamiento del ser humano. O sea, qué bueno que nosotros cambiemos el chip. Y yo le decía esta mañana a los muchachos, yo quiero seguir fortaleciendo y estimulando el estilo de vida que yo llevo en este momento. O sea, ¿por qué? Porque le hacía una observación esta mañana a un chico y le decía, ya no estás en la olla, ya no estás en el puente, ya no estás en el andén donde vivías antes. Quizás, muchos no llegaron allá. Quizá muchos dicen, no, pero yo no he cogido un hostal, yo no he sido ese supervicioso, yo solamente fumaba esto y esto y esto y esto, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he llegado a la cárcel. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de prejuicios, uno va automáticamente saliéndose de lo que realmente es lo que uno, las habilidades que uno tiene que fortalecer. Si usted de una pone la barrera, usted no va a trabajar esas habilidades. Usted no va a trabajar esas habilidades. Yo le digo a las personas, así lleve usted viviendo 50 años con alguien, usted nunca va a lograr conocer a esa persona. Así todos los días se acueste con esa persona. Usted, papá, usted, mamá, perdónenme que se lo voy a decir a las mamás y ojalá esto les sirva y ojalá despierten mi reacción. Usted no conoce a su hijo. Usted le conoce los resabios a su hijo. Y estoy hablando del primer punto, el autoconocimiento, la primera habilidad para la vida. Usted no conoce a su hijo. Usted le conoce los resabios. Usted le conoce las mañas, usted le conoce los gustos, usted le conoce los gestos, claro, pero frente a la problemática de la adicción, mire, uno está a veces y uno aquí se lleva tantas sorpresas porque uno a veces puede tener 6 meses con una persona, 8 meses, 1 año, y uno no conoció a fondo esa persona, uno no conoció a fondo esa problemática, uno no conoció a fondo realmente lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo con esa persona. Entonces, la idea es que nosotros todo el tiempo estemos recuperando, estemos fortaleciendo y estemos ejercitando estas habilidades para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es que, mire, hablar es bonito. Leonardo decía algo, los que cuestionan, los opinadores. Yo a veces le digo a los muchachos, apague el botón del opinador, porque dicen como en Chespirito, chao, es que hay una parte donde dice, yo opino, y hasta ahí no es malo. Yo pienso, yo creo. Todos los procesos psicológicos, cognitivos, incluso también ahí en la clasificación, está también esas habilidades, están esas destrezas, pero vivir es algo muy diferente. Usted sabe, pero ya vive bien. Usted tiene, pero vive bien. Usted conoce, pero ya vive bien. Y llevar al campo de la vida todos los conceptos aprendidos en la fundación es un reto. Y necesita uno bastantes cosas para que eso que uno recibe en la fundación, lo pueda llevar al campo de la vida. Y si yo veo que a veces uno se raja, uno se quema en alguno de los puntos que aquí plantean, que son muy importantes, tenerlos presentes todo el tiempo, entonces ahí es donde uno realmente se confronta. Entonces, vamos a seguir, tenemos unos minutos más.
levantaron la mano allí. No sé si por ahí está Gustavo también, Mora, y vaya a añadirle al tema. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gustavo Mora. Gracias, Matías. Hombre, gracias por brindarme el espacio. Buenos días, don Gustavo. Muchas gracias a todas las familias, a los usuarios de todas las instituciones. Mi nombre es Gustavo Mora, director de Fumbioser, psicólogo profesional, y pertenezco a una de las asociaciones de comunidades teoterapéuticas del Valle, y creo que es la pionera y una de las llamadas a servir. Le agradezco a Matías por este espacio. Habilidades para la vida es un tema demasiadamente importante. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad terapéutica y la tradicional, ahorita Matías me refería a algo que, digamos, los procesos psicológicos, los procesos cognitivo-conductual, realmente esta parte de las habilidades para la vida, innovando en la comunidad terapéutica, pues ha ayudado mucho, porque la base tradicional era terapia de grupo, era terapia de confrontación, terapia individual, terapia psicológica, pero pues el paciente, ¿qué? El paciente ya con habilidades para la vida empieza a trabajar lo que llama lo que es un autoconocimiento, una parte de la identidad. Ahí van agregadas, digamos, fortalecidas o articuladas a este tema las capacidades del carácter, ¿no? Lo que es la identidad, el autocontrol, digamos, el conocimiento de sí mismo. Uno de los objetivos de la comunidad es hacer que el paciente se conozca a sí mismo, ¿ya? Entonces, antes salían débiles, sin un proyecto de vida claro. Ahora, poniendo en práctica estas habilidades para la vida, los pacientes deben de reinsertarse nuevamente o hacer su inserción social de una manera más clara, más fortalecida. Antes un paciente no conocía sus defectos, digamos, sus habilidades, sus debilidades. Hoy en día me gusta mucho trabajar lo que es una plantilla o un formato que se usa en instituciones, en personas, en todo tipo digamos, de parte de la sociedad, para fortalecer esa parte que llama el DOFA, la matiz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Yo creo que todo esto va articulado a las habilidades para la vida, y esto le ayuda al paciente a tener más claridad sobre lo que va a experimentar cuando salga de la comunidad. Antes los procesos salía el paciente muy débil, y por eso, digamos, el fracaso en la mayoría de procesos que salían con 12 meses, 9, 10, y a los 15 días otra vez en la institución, porque pues no había, digamos, esta de habilidades para la vida. Yo la articulo mucho a la prevención de recaídas, ¿no? Yo articulo mucho este tema o el formato de habilidades para la vida, lo articulo con prevención de recaída, ¿ya? Porque pues el paciente pone en práctica todo esto y aplica lo que es una prevención eficiente y eficaz frente a una recaída, pues hay un resultado, o las probabilidades de recaer son más mínimas, ¿no? Un porcentaje más bajo. Le agradezco mucho por su espacio. Que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Esa es la idea. Yo le digo a las personas, o así he entendido la recuperación, es en equiparnos para salir a asumir. Entre más equipado usted esté y va a la guerra, entre más se le trabajen a usted las habilidades, sino que muchos no lo descubren, muchos no lo entienden, que cuando usted está en la dinámica de la fundación, usted está trabajando esas habilidades. Mire, yo en la fundación trabajé construcción, trabajé la huerta, hice lo que hacen todos, hacemos disciplinas,
justa e injustamente. Yo le enseño a los muchachos que hasta las injusticias hacen parte de la vida. La vida, uno dice es que la vida es injusta. Usted se va a encontrar con personas injustas. Y yo le digo a los muchachos, usted tiene que prepararse hasta para que muchas veces hasta les escupan la cara. Van a tener jefes duros, jefes difíciles, va a tener que enfrentar momentos de desilusión, momentos a veces hasta de fracaso. Ayer hablaba con una persona que estaba muy bien, digámoslo así, y de un momento a otro me dice, hermano, tenía 3 negocios y me puse a revisar y en este momento estoy jodido, no tengo, y uno cree que todo va bien, uno ve mercancía. Me decía una persona ayer, me llamó un amigo y me dijo, pero uno cree que las cosas van bien y resulta que no, y mira, y ahí está enfrentando eso. Ahí tenemos que enfrentar eso. Entonces, todo de alguna manera. Entonces le decía, mientras yo estaba allá en la huerta, una vez por allá llegué y salió un pensamiento y dije, yo aquí voy a estar, pero yo no me voy a quedar aquí toda la vida. Yo no me voy a quedar toda la vida. Y en 2 años yo tenía un negocio con 15 trabajadores. Yo no me metí en el tema, yo me metí en el tema de la fundación más por vocación, la verdad, por vocación de servicio, porque me apasiona esto, porque le encontré la dinámica a esto. Pero le digo la verdad, yo hubiera podido seguir cualquier otro, digamos, otra carrera y otras funciones, pero cuando yo estaba ya dándole pica y pala a la tierra, digámoslo así, que también fue un conflicto porque uno recién llegado y que lo pongan a pica y pala, y entonces yo decía, uy, tremendo, hermano, yo decía, pero yo aquí no me voy a quedar. O sea, yo ya estaba proyectado, aunque tenía que hacer las cosas bien, aunque tenía que cumplir, aunque tenía que aprender, aunque tenía que mejorar, aunque tenía que soltar y una cantidad de cosas, yo estaba allí, pero yo me veía sin entrar en ansiedad y en desespero del futuro. Yo decía, tengo que hacer las cosas bien, o sea, tengo que desarrollar mis habilidades, porque yo no me voy a quedar toda la vida aquí. Y dicho y hecho, me concienticé a trabajar esas habilidades, que cada una de las dinámicas, los conflictos, las situaciones, la ausencia de mi familia, mire, manejo de emociones y de sentimientos. Yo no tuve visita. Y una de las cosas con las que más pelea uno es con la visita. Yo no tuve visitas y aquí estamos, vea, ni estoy frustrado, ni estoy resentido, ni se me cayó nada. Yo no tuve visitas en la fundación y aquí estamos. ¿Por qué? Porque yo estaba más concentrado en desarrollar esas habilidades. Y a veces el paciente, la familia o también en su efecto hay instituciones que desvían la atención, que le dan más prioridad a ciertas cosas y descuidan esas habilidades que los lleva realmente usted a enfrentar la vida. Y para usted enfrentar la vida necesita usted carácter, necesita usted aprender a sortear infinidad de dificultades y no limitarse y no frenarse. ¿De acuerdo? Diego, por allí levantaron la mano también, Diego. Amigo, prenda el micrófono porque no se le escucha. Buenas tardes, buenos días a la casa. Bien, este tema, Robert, ¿cómo está? Bueno, este tema de la drogadicción no es los jóvenes, no, es el vicio que lo ha llevado a los jóvenes a la calle. Los jóvenes son de buena familia, sino el consumo de drogas, los vacíos emocionales que tienen las personas, que lo ha dejado su mamá, otros que fueron maltratados, otros que vienen de conflicto armado, llegan a la ciudad de Cali y viene el consumo de droga. Hay jóvenes de los 14, 18 años consumiendo marihuana, pero yo no sé mi hijo cómo se siente. Yo no le pregunto a mi hijo si ya comió, cómo está. Puede ser un tema amoroso, usted no sabe qué le pasó al muchacho, por qué consume, por qué roba, por qué hace esto y lo otro, ¿diga? Pero yo en realidad tengo que saber el vacío emocional de mi hijo. ¿Cómo se siente mi hijo? ¿Por qué mi hijo hace lo que hace?
¿Por qué se va a la calle? ¿Por qué se amanece? ¿Por qué toma? ¿Por qué roba? ¿Por qué hurta? ¿Por qué? Porque si yo no sé, mi hijo, cómo se siente en el vacío emocional, ¿cómo le voy a decir a mi hijo no salga a la calle si yo consumo droga? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo no se trasnoche cuando yo ando con mujeres, con una y con otra? Entonces, ¿yo qué le voy a decir a mi hijo? ¿Mi hijo qué va a pensar de mí? Ah, no, pues si mi papá toma, pues yo tomo. Si mi papá se amanece en la calle, yo me amanezco. Si él anda con una y con otra, también me amanezco. Pero no, mi hijo tiene que dejar la drogadicción y buscar un internado, porque eso es un problema que la familia tiene que tratarlo a tiempo, porque si no el muchacho va a terminar en pandillas, en una cárcel o muerto. ¿Sí me entienden? Mire, pero el tema es la drogadicción. Y los jóvenes tienen muchos vacíos emocionales. Nadie sabe la vida del joven por qué él consume. Nadie sabe por qué se va de la casa. Nadie sabe si puede ser un problema amoroso o de crisis, porque se han volado internados de psiquiátricos. Nadie sabe el problema, el porqué de la raíz del tema de la drogadicción. Porque un problema interno, mire. Porque si lo deja la novia, se va a consumir. Si lo deja la mujer, se va a soplar, vende el carro. Y si lo deja la novia, se va a consumir. Ahí es peor, porque llega el trago, llega el perico, llega la drogadicción, puede ser que lo hayan violado. Otros vienen de conflicto armado. ¿Sí me entienden, Miguel? Otros vienen porque grupos armados como ilegales, Bacril, todos esos grupos armados llegan a la ciudad de Cali y ¿qué hacen? Dañar al joven. Dije, mío, venda marihuana, lo drogo, lo daño, pero como no me importa a mi hijo, como yo le quiero hacer el bien, no le vendo marihuana, lo trato bien, lo trato con amor, le doy respeto, le doy cariño y lo valoro. Todos nacimos del amor, todos tenemos que tener amor en nuestro corazón para brindarle a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que darles ejemplo, cariño, respeto, tratarlos como se merecen. Ellos son personas de bien, no son drogaditos, no son vándalos, no son sicarios. ¿Sí me entienden, mi vida? Ellos no son sicarios, no son bandidos, son personas de bien. Por ese motivo, cogieron la calle, cogieron la droga, pero son buenos muchachos, ellos son buenos muchachos, buenas personas. A los jóvenes no le deben de quitar la vida porque consuman droga. No, son buenos muchachos, son de familia buena, son humildes como todos. Pero cogieron la calle, cogieron la droga y tomaron el mal camino. Para adelante, para adelante. Buenas noches. Buenos días, mi nombre es Catalina. Un saludo muy especial para el apóstol Matías y para todos mis compañeros del Vergel. Realmente hice grandes amigas y las llevo en mi pensamiento, en mi corazón. Bueno, el tema sobre la drogadicción, hay otro tema que quiero tratar y se ve mucho en las universidades y es el elitismo que hay dentro de algunos círculos sociales en la drogadicción. O sea, quiero decir que esto es bien visto y en los círculos más altos de la sociedad se toma que la drogadicción es algo bien visto y algo de familias poderosas, ¿no? O sea, que hay todo un entramado, ¿no? O sea, así como también se tiene en cuenta de que en los estratos bajos se consume cierto tipo de drogas que pueden ser un poco, digamos, fáciles de acceder a ellas, como son el bazuco, como son el perico, como es el pegante, la heroína. También hay otras drogas que se tienen un renombre y tienen gozan de buen, ¿cómo se dice eso? No. De buena aceptación, gozan de buena aceptación en ciertos círculos sociales y son lo que se dice en las universidades, por ejemplo en Bogotá. Uno diría, no, pero es que solamente la drogadicción es un problema de los estratos bajos, es un problema que se debe tratar en ciertos estratos, porque pues digamos que una persona rica, de papi y mami, que lo ha tenido todo, que no ha sufrido, que no ha tenido que vivir la calle, que no ha tenido que vivir la violencia, que sus padres no se han separado, digamos que prácticamente no tiene vacíos emocionales y es una persona que está íntegra y completamente bien y estable. Y resulta que no, también hay unas influencias que se mueven bastante, son bastante poderosas estas influencias vienen desde arriba, ¿no? Lo que es bien visto. Por ejemplo, en algunas universidades se estudia lo que es la psicodelia.
Para los que no saben qué es la psicodelia hace parte de ese mundo que no está, que todavía no hemos descubierto, sino aquellos que se sumergen en el mundo, digamos, de drogas más poderosas, ¿no? Drogas sintéticas que hacen, que le dan al ser humano una visión del mundo diferente, ¿no? Que está conectada con la naturaleza, que está conectado, por ejemplo, con la psilocibina, que es lo que se les trae a los hongos de la parte de abajo, ¿no? Esa recubierta morada, eso se transforma en ácidos. Los ácidos son conocidos como el LSD. No recuerdo exactamente qué significa y qué traduce el LSD, pero sí sé que sacan la psilocibina de los hongos. Y con ese ácido lo que se trata es de explorar un mundo que está sin descubrir todavía, que es el mundo de la psicodelia. En Nueva York se llevó a cabo toda una cultura underground, o sea, subterránea, una cultura sumergida, bien abajo en las sociedades, ¿no? Que solamente tenían acceso a aquellas personas que gozaban de reconocimiento o eran famosos, como por ejemplo lo fue el pop art de Andy Warhol, como por ejemplo fueron las bandas de The Velvet Underground con Nico, ¿no? Que era Lou Reed, y bueno, una cantidad de cosas que tenían que ver entre la música y la pintura. Entonces, cuando entramos a las universidades, nos damos cuenta que hay un sector social que creen de mejor familia o se cree que tienen acceso a ciertos... ¿Sí? Gracias, Catalina. Digo, bueno, es para concluir, pero sí me gustaría dejar claro que, las drogas cambian según el sector y según el estrato. O sea, no todas las drogas tienen la misma connotación y no todas las drogas apuntan hacia el mismo fin. Hay drogas, o sea, la diferenciación y lo que te estoy explicando que pasaba en mi universidad, por ejemplo, yo lo viví, pues, como ese interés hacia la cultura de la psicodelia, ¿no? Y eso en algunos sectores sociales, por ejemplo, hay unos sectores marginados que de pronto no han tenido el acceso para conocer un poco qué significan las artes y qué significan como ese interés, ¿no? Por lo que no está descubierto todavía, pero resulta que en el primer mundo, si lo podemos ver como era Nueva York o lo que es en ese momento Europa, pues sí había un gran interés hacia las pinturas, hacia el arte y hacia conocer todas esas sustancias que llevaban a la mente a otros estados de conciencia y a otros planos que las personas incluso se llegaba a creer que había un poco de magia en el asunto, que había un poco de misterio, de mística, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que nosotros veamos las drogas desde varios puntos de vista y que no tengamos la connotación equivocada de que solamente porque somos pobres, porque nos regañaron cuando eran chiquitos, porque se separaron nuestros padres, porque hubo una decepción amorosa, porque hemos sido sufridos, o porque nos ha tocado vivir la calle, o porque hemos vivido el flagelo de la violencia, entonces es el único motivo, la única razón por la cual consumimos drogas. No, ese no es el único motivo y ese no es el único plano ni la única realidad. De hecho, hay muchísimos cuadros, ¿no?, que se presentan en los estratos sociales de arriba, altos, que tienen muchísimo que ver con las drogas. Y me parece que son temas que se deben abordar porque no todos estamos sujetos al mismo fin. O sea, hay drogas que tienen otro fin sin yo excusarlas que unas sean buenas y otras malas, ¿no? Yo creo que las drogas todas tienen su sentido negativo. Y bueno, eso era lo que les quería explicar un poco. Gracias. Apóstol, el micrófono. Ya. Buenos días, les habla Camilo Andrés Anacona
desde acá de Bioser, la mejor, la mejor. Pues, la verdad, sobre el tema de habilidades para la vida, las herramientas que debemos de utilizar para evitar una recaída. Las herramientas que debemos de utilizar son muy importantes. ¿Por qué? Porque para mí, la verdad, en lo personal, me ha funcionado. Las veces que he ido de racer, me han funcionado porque he pasado por muchas situaciones difíciles, estresantes, incomodantes, me he frustrado, inmensidad de cosas. Como sé, voy a contar un pedazo de mi relato de salida, cual fue muy difícil para mí. Yo estoy afuera y, no sé, estaba en Cali, 50.000 y pues me fui para la tienda solo. Y en la tienda, no sé, me empecé a zarar, me empezaron a sudar las manos y así me empecé a estresar. Me llegaron montones de pensamientos negativos. Me llegaron pensamientos de, uy, hagámosla, uy, y yo, pues la tienda de la 34 por donde pasan los buses para Popayán. Y entonces, como yo soy de Popayán, entonces la cabeza de una vez me empezó a decir, hagámoslas para allá y varias cosas así, ¿no? Entonces, una parte de mi cabeza me empezó a decir, hacela bien, huevón, hacela bien. Me empezó literalmente a aconsejarme. Entonces, es muy importante tener la cabeza fría para pensar, tomar decisiones, tener un buen manejo de aquellas para así no cometer errores de los que a largo plazo nos podamos arrepentir. Saber qué queremos y utilizar las herramientas. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Feliz día. Buenos días para todos. Las habilidades pueden ser positivas o pueden ser negativas. Nosotros siempre utilizamos nuestras habilidades para lo malo. Y estas habilidades les damos un enfoque, llamémoslo así, negativo. Entonces, ahora que aparece este tema aquí, habilidades para la vida, pues si hablamos de vida, porque teníamos habilidades para la muerte, pero no dejaban de ser habilidades, ¿no? Recordemos eso siempre, no dejaban de ser habilidades. Y al no dejar de ser habilidades, pues son como esos dones y esas cosas que tenemos nosotros aún, porque tengamos en cuenta que no las hemos deshecho del todo. Estas 10 habilidades que mencionaban esta mañana cuando empezó la escuela, sí, la empatía y todo esto son las de la vida. Son las que tenemos que aprender en estos momentos y ejecutar esas dones y esas habilidades innatas que tenemos como seres humanos para darle ese enfoque positivo. Eso es realmente lo que debemos de hacer. Utilizar estos dones y estas cosas que se manejan para darles un enfoque real. Perdona aquí un momentico, yo miro una cosa. Yo veía que aquí decía el autoconocimiento, o sea, el conquistarnos a nosotros mismos. Decían la empatía, pues ya todos saben, o hemos ya hablado antes de la empatía, ¿no? Es colocarse en los zapatos de los demás. O sea, entender por experiencias propias o tal vez lo hemos leído o podemos alcanzar a dimensionar un poco cómo se siente la otra persona
por X o Y circunstancia por la cual esté pasando. Eso es la empatía, ponernos en los zapatos de los demás. La comunicación asertiva, o sea, siempre estar hablando lo positivo, lo que verdaderamente edifique. Entonces, por eso es que a través de la metodología y de los programas es importante tener en cuenta que debemos de edificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo amaneciste? Bien, Dios te bendiga, hijo, la paz de Cristo. Vea, vemos a este man, vamos a ayudarlo, vamos. Eso sería importantísimo en una fundación, pero muchas veces vemos a alguien pasando por una situación difícil y antes queremos es machacarle, y queremos es pisotearlo y queremos es aprisionarlo aún más. Y eso no hace parte de la comunicación asertiva, hace parte de la destrucción. Las relaciones interpersonales, aprender a tomar decisiones. Cuando usted, pues ese aprender a tomar decisiones le puede dar un enfoque en la parte personal, pero también en la parte espiritual. ¿Por qué lo digo yo? Porque muchas veces nos van a llegar propuestas y en medio del proceso y tal vez con 8, 9 o 10 meses nos puede llegar X o Y tipo de propuesta. ¿Para qué? Puede ser buena, o sea, tenemos un trabajo para usted, termine los 10 meses, haga su programa bien hecho, le dicen a uno que lo esperamos en la empresa nuevamente y usted está seguro de eso. Puede tomar una decisión ahí positiva para su vida, realmente. Eso hace parte de estas habilidades que debemos de aprender para la vida. Por eso el Señor Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, es esto, estas habilidades que cada ser humano tiene. ¿Qué habilidad tenés vos para entender estos temas? ¿Qué habilidad ejecutás para, por ejemplo, un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, el manejo de emociones y de sentimientos? Miren que estas habilidades es como el recuento de todos estos años de escuela de sabios que hemos tenido. Resúmalos y métalos en un frasco y eches ese perfume todos los días. Es los temas, los mecanismos de defensa, los sentimientos, todos los temas que hemos visto que creo que ya superan o están aproximadamente llegando a los 100 temas que hemos vivido y hemos visto acá. Esa es la habilidad. Enciérrala en ese frasco de perfume y olor fragante para Dios y cada mañana écheselo. Écheselo. La resiliencia, dice aquí el manejo de las emociones, el manejo de tensiones, el manejo del estrés, el autoconocimiento, el conquistarse a sí mismo, lo que hemos visto en la escuela, en los devocionales por la mañana, de que nos hablan los proverbios, ese conocernos a nosotros mismos. Por eso el mismo libro de Proverbios dice, el que se conquista a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. El que aprende a refrenarse, el que aprende a autoconocerse, el que aprende a autodominarse, no se deja mover por las emociones, por los impulsos, por esto. Esas son todas las habilidades. Aquí las encierran en 10, pero yo diría que son mucho más. Se encierran en muchas, muchísimas para la vida. ¿Y por qué para la vida? Porque son las únicas que nos dan vida. Porque así estuviéramos muertos, así estuviéramos en consumo y tuviéramos respirando y tuviéramos vida y tuviéramos algo que comer por ahí, estábamos muertos. Porque no tenía esas habilidades que teníamos, las enfocamos para la maldad, para el engaño, para la mentira. O sea, le damos muerte a nuestra vida a través de esas habilidades negativas. Ahora, ¿por qué no le damos a través de las habilidades positivas, las que nos nombran acá y las que hemos nombrado todos estos años, para la vida? Para la vida, para que se vea realmente a qué nivel debemos de alcanzar y a qué nivel debemos de llegar. No sé quién más por ahí. Pastor, levantó la mano. De todas maneras, pues agradeciéndoles mucho. Este tema, pues vamos a seguirlo el día miércoles, Dios mediante. Y no sé, por ahí Juan, ¿quiere decir algo? ¿O eso es en Jarolazo?
Bueno, Hola, buenos días. recordemos habilidades. ¿Qué habilidades tiene? Miren, me llama mucho la atención esto para terminar, y está en el libro de Mateo, y dice que él llamó a sus siervos y a uno dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio un talento. Pero me llama la atención que después de esa parte ahí, él dice, le dio a cada uno conforme a su actitud. Le dio a cada uno conforme a su capacidad. Le dio a cada uno conforme a lo que era capaz de realizar. Descubre, por eso dice que el autoconocimiento está de primero y descubra hacia usted mismo y mire qué capacidades tiene realmente y enfóquelas para lo bueno. No las enfoquemos para lo malo. Enfoquemos esa, porque es que después dice que cuando él regresó, por eso yo digo por ahí en un Reels, Dios es un inversionista por naturaleza. Por eso en este pasaje él se ve como un inversionista, a cual le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Y cuando él regresó y los llamó a cuenta, o sea, digo, vengo por los intereses, al que tenía 5 lo había multiplicado, o sea que tenía 10. Buen siervo. Y al que tenía 2, pues lo multiplicó y le dio 2. Pero el que tenía un talento, dice que lo enterró, lo ahondó en la tierra y no lo puso a producir. Usted puede tener un solo talento, uno solo. No lo entierre, sáquelo a relucir. Cada uno de los que está ahí sentado, yo estoy segurísimo. O sea, ustedes nos ven de pronto a nosotros en algún momento y dicen, uy, estos manes, como saben, estas personas, los líderes, que sí, que... Pero usted también lo tiene. No lo entierre, porque mucho, no, por ahí me decía en días pasados, un varón que conozco hace muchos años y estuvo por acá, por estos lados, hace unos meses. Me decía, no, es que yo no soy capaz de hablar de Dios, es que yo no soy capaz de esto, es que yo no soy capaz de servir, yo no nací para eso. Luis, que no, que mi hijo enterró el talento. ¿Y sabe cómo lo llama el Señor en ese pasaje? Siervo infiel. Enterraste el talento. El único que te di, lo enterraste. Pero que, por eso dice, al que tiene mucho, más se le dará. Pero al que tiene poco, si no lo aprovecha, aún lo que tiene, le será quitado. Ahí les dejo esa reflexión. Dios los bendiga. Nos vemos el día miércoles. Gracias a cada familia, a cada fundación por estar ahí. Bendiciones para todos y nos encontramos el día miércoles, Dios mediante. Amén, pastor, amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor.